Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Voces Jurídicas. El día de hoy abordaremos un tema un poco controversial sobre los movimientos feministas, es la interrupción legal del embarazo. A lo largo de la historia de los derechos de las mujeres, esta ha sido una de las grandes pugnas para decidir sobre nuestros cuerpos. Ahora, en este ordenamiento jurídico que tenemos, en algunos estados ya es legal. Y a lo largo de Latinoamérica está este movimiento denominado Marea Verde. Pero sobre todo me gustaría que el día de hoy conociéramos 5 cosas que no sabemos sobre la interrupción legal del embarazo. Mucho se dice que es un debate sobre el derecho a la vida. Sin embargo, en la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el amparo en revisión 267-2023, esto no es así. El derecho a la vida no forma parte del debate que se está teniendo hoy sobre los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque ya no solo hablamos de los derechos de las mujeres, sino que abrimos el paradigma a los derechos de las personas gestantes. ¿Y quiénes son las personas gestantes? Bueno, se abre este abanico a las personas trans y a los no binarios. Y esto es muy importante porque ya no estamos hablando solamente de mujeres o de hombres, o esa carga que tenemos las mujeres para la maternidad. Ahora, me gustaría que conociéramos las 5 cosas más importantes sobre la interrupción legal del embarazo sobre este amparo en revisión. No hablamos sobre el derecho a la vida, pero sobre qué derechos sí hablamos. Hablamos sobre la dignidad humana. Este derecho la Suprema Corte de Justicia lo considera el núcleo de los derechos humanos, es decir, un derecho preexistente. ¿A qué me refiero con esto? A ser tratado como lo que somos, seres humanos. Pareciera un poco complejo o fuera de lugar, pero incluso esto se tiene que normar. ¿Y aquí cómo lo podríamos enlazar con la interrupción legal del embarazo? Bueno, la Suprema Corte de Justicia en este amparo en revisión nos dice que las mujeres, para tener esta dignidad humana, necesitamos decidir sobre nosotras mismas, sobre nuestra autonomía, sobre nuestra vida. ¿Qué dignidad humana podríamos aspirar las mujeres y las personas gestantes si no somos dueñas de nosotras mismas o de nosotros mismos? Es por eso que la Suprema Corte de Justicia lo pone dentro del análisis que hace para consagrar el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo. Ahora, ¿cuál es otro derecho que pone sobre este debate? Bueno, el siguiente derecho es el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía de las mujeres sobre decidir sobre su plan de vida. Ahora, aquí tenemos que ver mucho lo importante de los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque ¿cómo imaginamos a las mujeres y a las personas gestantes? Siendo madres. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad a mí me da la oportunidad de romper este paradigma. Y por eso es tan importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos diga que ese es parte de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes para la interrupción legal del embarazo. Es decir, yo decido quién quiero ser, cómo quiero vivir mi vida y hacia dónde voy a llevar mi proyecto de vida. Esto es de suma importancia porque imagínense, ¿cómo vamos a controlar los cuerpos de las mujeres? Si lo dejamos como está en el Código Penal Federal, estamos controlando los cuerpos de las mujeres y no estamos permitiendo el libre desarrollo de su personalidad. No estamos permitiendo que las mujeres puedan decidir sobre la cantidad de hijos que quieren tener, sobre el número de hijos y sobre el lugar, el esparcimiento entre unos y otros. Esto está consagrado en el artículo 4 constitucional. No es algo que la Suprema Corte de Justicia haya inventado o haya dicho nada más por decir. Tiene un fundamento constitucional muy importante. ¿Cuál es el otro derecho que la Suprema Corte de Justicia pone sobre la mesa de debate? Bueno, el siguiente derecho es el derecho a la salud y los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y de las personas gestantes. Y aquí tenemos que hacer la diferencia que ponen al Estado obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Cuáles serían las obligaciones de no hacer? Bueno, no tomar una decisión sobre la manera en que las mujeres van a vivir su embarazo o si lo van a vivir o no. El derecho a la salud y de cómo voy a decidir
llevar mi embarazo o no llevarlo está a cargo y somos titulares las mujeres y las personas gestantes. Entonces es un cambio muy importante. Y también en este amparo en revisión se toca un tema que me parece muy innovador, el derecho a la salud mental. ¿Por qué? Realiza un análisis la Suprema Corte de Justicia en el que debate y dice, a ver, si las mujeres no son capaces de decidir de manera plena y consciente sobre su maternidad, no van a gozar de salud mental. Si el Estado les obliga a hacerlo, no van a gozar de esta salud mental ni física, porque se están viendo obligadas a cumplir un rol histórico. Entonces, me parece muy, muy importante lo que hace la Suprema Corte de Justicia al denotar la salud mental como un derecho humano y sobre todo ligarlo a la interrupción legal del embarazo. Ahora, ¿qué está ligado a estas obligaciones? Aquí les decían no hacer es no decidir sobre el tratamiento, pero hay obligaciones de sí hacer sobre el Estado. ¿Qué sí tiene que hacer el Estado sobre el derecho a la salud? Bueno, tiene que tener toda la infraestructura para poder atender y brindar los servicios médicos necesarios a las mujeres que decidan interrumpir legalmente su embarazo. ¿Qué más sí tiene que hacer? Y aquí es donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborda un poco los derechos reproductivos y sexuales. Aquí lo importante, lo que sí tiene que hacer el Estado es brindar toda la información necesaria sobre sexualidad. La Suprema Corte de Justicia habla sobre una política pública de educación sexual, que es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente se habla que si se prohíbe el aborto van a disminuir los abortos. La realidad es que no. Es un problema de salud pública. Lo que vas a generar al prohibir un aborto es más muertes clandestinas. Entonces, ¿cómo vas a atacar estas muertes clandestinas? No prohibiendo el aborto, no penalizándolo, sino generando una política pública desde el Estado en sus obligaciones de sí hacer, en donde tú informes sobre educación sexual, métodos anticonceptivos, planificación familiar. Todo este conjunto de derechos también los encontramos consagrados en el artículo 4 constitucional. Además, el derecho a la salud implica que el Estado tenga que tener a disposición médicos, herramientas, hospitales en donde las mujeres se puedan atender si deciden interrumpir legalmente su embarazo. El cuarto derecho que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la igualdad jurídica. Y aquí, si bien entendemos en la Constitución la igualdad jurídica como una igualdad ante la ley, aquí lo que hace la Suprema Corte de Justicia es hablar sobre una igualdad estructural. ¿Por qué hablo de esto? Pues no solamente se trata que seamos iguales hombres y mujeres ante la ley. ¿De qué realmente se trata? De entender las diferencias y atendiendo a esas diferencias, realizar las normas. Entonces, aquí la Suprema Corte de Justicia, al analizar la igualdad jurídica, hace un giro y analiza la igualdad y el derecho a la no discriminación. Entonces, aquí lo que analiza es estos estereotipos de género que nos están marcando la obligación de ser madres. ¿Qué pasa si no eres madre? ¿Qué pasa si tú decides interrumpir legalmente tu embarazo? ¿Qué sucede con esto? Entonces, la Suprema Corte de Justicia dice, de seguir prohibiendo el aborto, de penalizarlo y criminalizarlo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo en contra de las mujeres? Y aquí es bien importante, esto se considera violencia de género. Y además de ser violencia de género, se considera un trato cruel e inhumano. Esto ya lo dijo el Comité de la CEDAW. Entonces, basados en eso, la Suprema Corte de Justicia lo trae al contexto mexicano y dice, no podemos prohibir el aborto, no podemos dejar a una condición de desigualdad a las mujeres y además generar violencia de género al tener esta norma jurídica de esta manera, porque estamos generando tratos crueles e inhumanos, obligando a las mujeres a ser madres. Ahora, el quinto derecho que la Suprema Corte de Justicia consagra
Y ese es el derecho del que más se habla. Y la Suprema Corte de Justicia, al final, cuando cierra esto, en este amparo en revisión, más bien integra todos los derechos humanos de los que hemos hablado, que es el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y aquí también la Suprema Corte es muy innovadora. Y es aquí en donde dice quién es titular del derecho a decidir sobre su propio cuerpo en una interrupción legal del embarazo. Y aquí hay mucho debate que no es el tema de esta cápsula, pero aquí la Suprema Corte de Justicia es clara. El derecho a decidir en la interrupción legal del embarazo son las mujeres y las personas gestantes, únicamente. Entonces, aquí da la pauta para que seamos las mujeres y las personas gestantes, para que nosotras decidamos qué plan de vida queremos tener, el desarrollo que nosotros queremos darle a nuestra vida y si queremos o no ser madres. Entonces aquí es uno de los derechos más fuertes, porque el Estado está reconociendo la posibilidad a las mujeres y a las personas gestantes de ser otra cosa más allá de ser madres y no una maternidad obligada. Entonces, como vieron en conclusión todo esto, la Suprema Corte de Justicia realiza un desarrollo integral de los derechos humanos que integran el derecho a decidir de las mujeres y hace a un lado ese debate que se considera ocioso sobre el derecho a la vida. Entonces, ahora cuando hablemos de derecho interrupcional legal, a la interrupción legal del embarazo, sabemos que no estamos hablando del derecho a la vida, sino de estos 5 derechos que hoy analizamos. En conclusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abordado la interrupción legal del embarazo con 5 derechos principales: la dignidad humana, el derecho a la salud y derechos reproductivos, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, la igualdad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad, dejando fuera del análisis el derecho a la vida. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también es innovadora en tener conceptos como personas gestantes. Este análisis no solo se cierra a los derechos de las mujeres, sino que incluye a personas de la comunidad LGBTI+, como las personas trans o las no binarias, quien también pueden ejercer sus derechos reproductivos y, en el caso de quererlo, interrumpir legalmente su embarazo. Entonces, aquí tenemos que todo este desarrollo de la Suprema Corte de Justicia nos lleva a consagrar o a proteger y garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, el debate que hoy tenemos en boga no es un debate sobre el derecho a la vida, es un debate sobre el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, es un debate que habla de salud pública, de libertad de desarrollo de la personalidad, que nos permite ser quienes queramos ser, que nos permiten tener un aparato jurisdiccional que nos dé y que nos brinde acceso a la salud. De esto se trata la interrupción legal del embarazo y esto es lo que protege y garantiza hoy la Suprema Corte de Justicia a través del amparo en revisión. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.